Bien amigos, y continuando con esta serie de la actualización de OBS 28 y todos sus plugins, en esta ocasión nos vamos a centrar en este video tutorial sobre el tema de OBS Blade y el WebSocket de OBS 28. Me han dicho algunos, hey Dani, es que no sé si actualizo el OBS porque he notado que el OBS Blade también ha dejado de funcionar. Pues quiero decirles que ya también se tiene solución. Y en este video tutorial no voy a profundizar sobre OBS Blade porque está por acá arriba, te lo voy a dejar en la etiqueta. Pero sí vamos a ver cómo vamos a configurarlo, de qué manera vamos a activar el WebSocket y en este caso es desde el celular también, ¿listo? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos entonces después del intro. Y antes de continuar amigos, como siempre recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien amigos, vamos a entrar entonces en materia. Cuando ustedes en este caso ya tienen actualizado su OBS 28, que si no lo han actualizado, no saben cómo se actualiza, también les voy a dejar por acá arriba este video tutorial para que sepas cómo se actualiza, cómo se elimina el plugin anterior y ahora cómo se pone el plugin nuevo y demás. Así que bueno amigos, en esta ocasión, teniendo nuestro OBS 2801, donde estoy haciendo este video, cuando ustedes lo instalan y cuando ustedes lo actualizan, les debe salir por default algo como este de acá que dice ajustes WebSocket. ¿Listo? Si este no está, lo que deben es volver a instalar el OBS en este caso, porque esto ya es nativo de OBS. En este caso, ellos ya lo tienen inmerso ahí y no hay que instalar ningún otro plugin. Entonces, bueno, vamos a darle aquí clic en este caso. Y lo que ustedes ven aquí en este momento es la nueva ventana del WebSocket, donde nosotros inicialmente debemos habilitar ese servidor WebSocket. En algunos casos, amigos, algunos me han escrito que activando solo esto no les ha funcionado. Y es por lo siguiente, resulta y pasa que cuando ustedes aquí cambian este puerto que viene por default, en algunas ocasiones no hay compatibilidad con nuestro OBS Blade al lado del WebSocket. En algunos casos, no estoy diciendo que siempre, pero me he puesto a preguntar y a averiguar también sobre qué significan estas tres opciones que ahora aparecen acá. Y quiero comentarles que lo tengo aquí en la parte de abajo. Y la primera opción, que en este caso es habilitar el servidor WebSocket, aquí podemos ver que este es cuando se está ejecutando nuestro servidor. Quiere decir que si nosotros no lo chuleamos, pues no vamos a poder obtener en este caso la conexión entre OBS Blade o cualquier otro sistema que trabaje como un WebSocket, ¿no? El segundo, que es habilitar alertas en la ventaja del sistema, que en este caso a algunos les saldrá Alert Enable, es si el servidor publicará notificaciones del sistema operativo cuando el cliente se conecte a él. Quiere decir que en este caso el sistema va a publicar una notificación de que se ha conectado, de que está conectado, ¿listo? Y el último, que es habilitar un registro de depuración, en este caso en inglés, en otros OBS es Debug Enable, que imprime más información de depuración en los registros. Esto quiere decir que si en algún momento tú vas a sacar algún registro desde OBS, pues aquí con esta opción habilitada, pues lo que va a hacer es que va a imprimir mucho más información acerca de si el error está sobre el ajuste de OBS WebSocket, ¿listo? Así que con tan solo en este caso habilitando el servidor WebSocket, poniendo en este caso también el puerto por default 4455, y si tú quieres aquí habilitar una contraseña también lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces ahora teniendo esto ya habilitado le voy a dar aplicar y aceptar, y yo por aquí en este caso tengo ya una escena configurada con mi celular. Como ustedes pueden ver aquí en esta parte, yo tengo ya mi OBS Blade, así que yo lo voy a abrir, ¿listo? Y cuando yo lo voy a abrir, en este caso lo que voy a hacer es poner aquí mi puerto, ¿listo? En algunos casos a ustedes les va a salir algo. OBS le va a decir, bueno, me conecto al de OBS 28 o me conecto al de OBS 27. Se los voy a mostrar. Es algo como esta ventanita de acá. Este es un pantallazo de uno de los suscriptores. Y miren que en este caso sale la opción como de OBS 28 o OBS 27. Yo en esta ocasión tan solo le di una sola vez y seleccioné en este caso OBS 28 y ya.
pare de contar. OBS Blade no me ha vuelto a mostrar nada en particular, ¿listo? Entonces, en este caso, amigos, vamos a volver aquí a nuestro OBS, ¿listo? Y voy a ir a esta escena de acá. Y entonces ya teniendo esta parte de aquí, yo le voy a poner ese servidor que puse acá, que es el 4455, ¿no? Aquí yo ya lo tengo, 4455. Lo llevo hacia abajo y lo actualizo, ¿listo? Para que él aquí abajo me reconozca, en este caso, que hay algo conectado. Miren que estoy sobre ese puerto, en este caso, estoy sobre ese puerto y le voy a dar aquí conectar. Inmediatamente se conecta, ¿listo? Y yo ya tengo cada una de mis escenas, en este caso, de mi OBS a donde estoy conectado. Por ejemplo, si paso aquí a la escena 3, ¿listo? Si paso aquí a la escena 2, de esa manera ya lo tengo configurado. Para que ustedes lo puedan ver mucho más cómodo, aquí ya le puse la flechita, ¿listo? Entonces miren que en este caso yo ya tengo configurado mi OBS Blade sin ningún problema, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta en este caso que nuestro servidor debe ser ese por default. En algunos casos ocurre que no se conecta si de pronto le pones el 2222, el 4444, el 3333, no sé. Pero en otros casos pues no pasa nada, o sea, puedes poner el servidor en este caso y se puede conectar. Yo lo he dejado por default, en este caso el 4455, y ahí continúa y está funcionando sin ningún problema. Si tú quieres aprender a manejar y a configurar este OBS Blade, ya sabes que aquí en la parte de arriba te voy a dejar por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Te voy a dejar una etiqueta para que vayas y lo veas. Así que bueno, amigos, eso fue todo en este video tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre la conexión de OBS Blade con el WebSocket de OBS 28, aquí abajo lo puedes poner. Con mucho gusto lo estaremos respondiendo. También puedes entrar a los grupos, claro que sí, al de WhatsApp y al de Telegram que están aquí abajo. También puedes ser parte de esos grupos. ¿Listo? Y si te gustó este video tutorial, te invito para que le des un gran like, que te suscribas aquí abajo, que actives la campanita, que compartas este video y que sigamos aprendiendo de OBS 28. Bienvenidos a esta nueva versión. Nos estamos hablando. Recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Chao, Pingüín.